nunca me voy a volver a... ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa con las personas que son de bajos recursos y necesitan atención psicológica? Nosotras le explicamos. Las personas que tienen algún problema de salud mental son un principal grupo de vulnerabilidad. Sin embargo, hay quienes diariamente se enfrentan a la discriminación social y económica. En ocasiones también son desplazados por las asociaciones o servicios de salud mental. La mayoría de estas personas se enfrentan a problemas para adquirir una buena intervención terapéutica. Uno de los factores principales es la discriminación. Se da cuando una persona con bajos recursos tiene la necesidad por sí mismo de adquirir ayuda psicológica. El número de trastornos mentales y la necesidad de atenderlos es mayor en personas vulnerables, es decir, es desfavorable ante servicios de salud mental. En el caso de la clase obrera, el miedo por ser catalogados por el estigma social de tener algún tipo de trastorno es causa de que algunas personas eviten atención psicológica. Los grupos sociales tales como la clase obrera se enfrentan a ciertos desafíos. Un ejemplo es el estatus social y su condición de vida. Uno de los factores principales es la discriminación. Esta se da cuando una persona con bajos recursos tiene la necesidad por sí mismo de adquirir ayuda psicológica. Es aquí cuando se da la reflexión de sí mismo, que menciona Sócrates, que actúa de forma crítica y deliberada. ¿Qué pasa cuando el psicólogo discrimina al paciente por su clase social? Caería en la ignorancia y no dejaría que el paciente busque y reflexiones de forma positiva acerca de lo que le está pasando. La ética involucra a ese proceso reflexivo de mí mismo como ser humano, es la forma del ser de nuestro propio interior, y este nos permite comprender el porqué de las cosas. Una persona que cuenta con ese proceso reflexivo sobre sí mismo y sobre su comportamiento puede tener una moral subjetiva y objetiva, porque por ende, si se conoce a sí mismo y es capaz de reflexionar y ser humanizado, podrá mostrar al mundo su conducta humana, pero sobre todo reflexiva, y una conducta estable y verdaderamente buena. A través de ello crecemos como seres humanos pensando que lo que los demás hagan es lo correcto, en seguir una cadena de acciones, sin llegar a la reflexión sobre el por qué estás haciendo ciertas cosas. El número de trastornos mentales y la necesidad de atenderlos es mayor en personas vulnerables, es decir, es desfavorable ante servicios de salud mental. En el caso de la clase obrera, el miedo por ser catalogados por el estigma social de tener algún tipo de trastorno es causa de que algunas personas eviten atención psicológica. Desde 1960, la UNESCO ha definido a la discriminación como: entiende por discriminación toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, sexo, idioma, religión, las opiniones políticas o de cualquier índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o efecto de destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. UNESCO, 2020, se asume que la sociedad está dividida por clases sociales, y que de esto dependerá su estatus social económico. De esta forma surge la discriminación, sobre todo en el económico. Esto tiene que ver como el paciente, en este caso la clase obrera, enfrenta discriminación al ser de recursos vulnerables, sobre todo si tiene problemas de salud mental. Propiamente para Sócrates implicaría que si el hombre se deslinda de falsas opiniones tendría un mejor conocimiento. En este caso, si la sociedad buscara más allá de sí mismo para buscar alternativas para una buena atención psicológica. Pero para ello, según Sócrates, la ética involucra a ese proceso reflexivo de mí mismo como ser humano, es la forma del ser de nuestro propio interior, y este nos permite comprender el porqué de las cosas y cuáles son nuestros conceptos, para nuestras ideas, pero sobre todo el actuar como ser humano, y de este podamos moldearlo a través de nuestro proceso reflexivo como seres humanos. De otra manera, para Sócrates es importante dejar atrás las opiniones de los demás, y los prejuicios para buscar la verdad, pero no se basa en una mera opinión para reconocer a sí mismo y a los otros, de tal manera que el ser humano sea capaz de ignorar apariencias de sí mismo y buscar la objetividad. Lo que meramente debería ocurrir en la práctica psicológica, es donde se pone a prueba el concepto de la doxa, que es justamente lo contrario de foronesis. Mientras ésta busca la verdad, la doxa se basa en opiniones, creencias, mentiras, prejuicios y todo aquello que se puede creer como falso, y esto puede que la práctica psicológica no tenga un fin objetivamente, y surgen problemas para adquirir terapia psicológica principalmente en personas con bajos recursos.
La problemática de la salud mental en el acceso a los servicios para adquirir atención psicológica siempre ha sido un factor para la sociedad. Personas con bajos recursos acudan a algún servicio de manera gratuita. La salud mental sigue siendo un sector vulnerable sin resolver, y aprender a vivir con deterioros de salud mental son problemas que solo en algunos de los casos las personas que tienen el capital económico pueden sobrellevar. Según la Secretaría de Salud de México, solamente el 2% del presupuesto es asignado para la salud, que está enfocada en el área a la salud mental. Por lo tanto, los servicios que son gratuitos tienen problemas para que su operación sea eficiente, así afectando a las personas que lo necesitan, y su única opción sea la atención. El factor económico juega un papel importante dentro de la atención psicológica. La pobreza y los problemas de salud mental pueden ser causa de una discriminación, estigma y deficiencia de atención médica psicológica. Las personas de la clase obrera carecen de recursos financieros para mantener su vida parcialmente. En ocasiones tomar terapia psicológica es un gasto innecesario, además que su nivel de vida no se los permite. Un factor esencial y negativo ante esta problemática es el estigma que la sociedad le da a los problemas mentales. En este caso, las personas con recursos vulnerables tienen un aspecto negativo de lo que son las enfermedades mentales. La mayoría de las personas con bajos recursos, al preguntar acerca de su salud, hacen referencia al estado físico de su cuerpo. No tienen en cuenta otros factores para determinar que tienen una salud estable. Hoy en día la salud mental juega un papel importante para la salud en general, ya que en su mayoría las personas que tuvieran el conocimiento sobre salud mental alcanzarían una estabilidad íntegra de salud. La clase obrera en ocasiones forma estereotipos acerca de la salud mental. Es importante tomar en cuenta que la salud mental es importante para el desarrollo personal y profesional de una persona. La psicología está enfocada en el bienestar social de una persona. En este caso, las personas que no adquieren información acerca de la salud mental suelen tener problemas dentro de esta área, y no ser tratados. Alrededor de 33 millones de personas, de la cual es un número excesivamente pequeño, recibe atención médica eficaz, más en esta clase social y el estigma en el que es caracterizada. En México, una gran parte de la sociedad cree que tomar terapia psicológica es para personas que están locas. En específico, se da este tipo de comentarios en personas que no tienen un conocimiento previo de lo que es la salud mental. Las personas que se encuentran en una clase social baja tienden a tener este tipo de comentarios, ya sea por cultura o conocimientos. En ocasiones las personas tienen el interés de tomar terapia psicológica cuando ya no tienen otra opción. Sin embargo, esta debería tomarse de manera preventiva ante cualquier situación durante la vida. Esto hace referencia a que existe una libertad cuando nosotros como seres humanos decidimos un autodominio sobre nosotros, autenticidad y autosuficiencia moral. Esto implica que si nosotros logramos esa libertad entre nosotros mismos, podremos lograrlo con los demás seres humanos. Primero debemos aprender a cuidarnos a nosotros mismos para después hacerlo con los demás. La atención psicológica ante pacientes con bajos recursos, cuidando su bienestar, tomando en cuenta los niveles de obligatoriedad como profesional. Un ejemplo en específico es cuando el paciente se encuentra en una situación de riesgo, suicidio, depender de un medicamento, una crisis de ansiedad, etc. Siempre tratar de manejar la situación lo mejor posible, manejar la información de manera que el paciente pueda entender su estado actual. El psicólogo está obligado a no hacer juicios de valor que dañen al paciente, que a partir de sus conocimientos quieran generar un daño. Siempre debe estar encaminado al beneficio del paciente. ¿El paciente va a ser capaz de actuar y tomar sus propias decisiones? Como psicólogo es importante reconocer que el paciente es una persona que tomará sus propias decisiones, sin dejar a un lado su crítica, y su derecho de expresarse como él lo decida, cuidando su privacidad. El psicólogo siempre está obligado a dar información objetiva acerca del estado en el cual se encuentra el paciente, el tratamiento y las posibles consecuencias que éste llegará a generar, y así el paciente pueda confirmar o rechazar el tratamiento. Una injusticia se da cuando se proviene a la persona ejerce sus derechos como paciente. Este principio debe ser válido para todas las personas en general sin distinción social, cultural, economía. Los pacientes deben ser tratados con igualdad y buscar la equidad.
Este principio asume que el psicólogo sea capaz de administrar los servicios del paciente para generar de forma eficiente acciones adecuadas e igualitarias dentro de su salud mental. El psicólogo no debe discriminar al paciente, proteger su bienestar social. Siempre debe existir un bien igualitario para todos, sin distinción alguna. Cuando no se cumple este principio se le llama maleficencia. El sector obrero, por la falta de información, no sabe ni cuándo tienen ansiedad, ni cómo conllevarla, a lo que genera una posible depresión o se desarrollen más trastornos. La cultura de la ética no está presente en los sectores más vulnerables por la falta de información, y el no existir medios para darla a conocer como se merece, sin tantos peros del si es real o no, porque la ética no solo es la moral de lo bueno, malo, correcto o meramente lo que rige la sociedad.